Dios le bendiga, amados hermanos. Le habla a su hermano Ida Carlos Soriano. Y es un placer para mí dirigirme a ustedes nuevamente en una video reacción, o mejor dicho, una video aclaración o corrección. Y en esta ocasión yo estaré hablando de Lucas 10:18. Especialmente sobre algo, ¿verdad? Una alegación que se hizo en la cabina de Steven, hecha por un joven llamado El Profundo. Esta alegación radica en la expresión de Cristo al decir: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, alegando de que primero Cristo no fue el que dijo que él veía, sino que fueron los discípulos. Primero dijo que eran los demonios y después dijo que eran los discípulos. ¿Por qué me llamó la atención esto? Algo tan sencillo, algo tan simple. Porque es una alegación que los teólogos liberales hacen, por lo menos con los que yo entro en tertulias o entro en comunicación y tocamos el tema, me dicen mucho esto, ¿no? Que en el texto griego no dice así. Bueno, vamos a aclarar y vamos, ¿verdad?, a corregir ¿verdad? ¿Cómo lo podemos decir? Esta aparente contradicción que quieren traer ellos al alegar que en la traducción que tenemos dice una cosa, pero en las traducciones griegas dice otra cosa. Primero vamos a hacer una designación del texto. Luego vamos a hacer o lo que se llama la conjugación en las palabras del texto, y vamos a hacer luego un desglose contextual gramatical del texto para poder entender qué es lo que realmente el texto dice. José Martínez, en su libro Hermenéutica Bíblica o Hermenéutica Avanzada, cita y dice que el texto, ¿verdad?, se tiene que leer en su contexto, y que el texto, cuando se le impone un pensamiento para que el texto diga lo que yo quiero o creo que dice y no lo que el texto realmente dice, estamos haciendo una violación del texto. Primero, que la mayoría de los teólogos que dicen que en la supuesta versión griega, en el original griego, que lo que realmente dice es que ellos se veían. ¿Por qué se hace esta alegación? Primero, porque muchos de estos toman, por ejemplo, del papiro, ¿verdad? En este caso, de los manuscritos originales, y lo que hacen es que lo ponen y lo traducen directamente al español, del griego al español. Y cuando usted va, por ejemplo, a un Google, que es lo que la mayoría de estos teólogos hacen, va a un Google, pegan el texto en griego, koine, y cuando lo traducen en el traductor del Google dice ellos veían. Pero esto es una forma, primero, pésima de comprender el texto. Es una forma muy vaga, muy baja de poder entender lo que el texto dice. Número uno, porque el texto griego, especialmente el koine, es una lengua muerta. Y no basta hacer una traducción directa. Hay un proceso, hay una designación, hay un proceso de conjugación, hay un proceso contextual, hay un proceso de extracción contextual exegética que hay que hacer el texto para comprender lo que realmente el autor estaba diciendo. O sea, no basta solamente con hacer una simple interpretación, o mejor dicho, traducción directa, ¿ok? Como muchos hacen. Primero tenemos que entender el contexto, las palabras en su contexto, la designación, la conjugación, y especialmente lo que es el contexto gramatical. Ok, hay personas que dicen, no, lo que pasa es que eso es muy complicado. Hermano, la Biblia en el Nuevo Testamento, por lo menos el Nuevo Testamento, fue escrito en griego koine. No fue escrito en español, no fue escrito en chino, no fue escrito en creol, no fue escrito en castellano, no fue escrito en japonés, no, fue escrito en griego koine. Por lo menos el Antiguo Testamento, ¿verdad?, que fue escrito en hebreo, pero tuvo una traducción al griego koine en el año 300 o 250 a.C. por 72 rabinos, ¿verdad?, que fueron llevados a Alejandría para esta labor. Y es necesario comprender, hacer un análisis exegético, contextual, una designación y hacerle un proceso de conjunción. ¿Por qué conjunción? Porque las palabras tienen una designación, y si no lo comprendemos, nunca vamos a comprender el significado del texto en su cabal significado. Claro, es muy fácil agarrar y hacer una traducción directa y ya, pero en las traducciones directas pueden haber errores, porque el griego koine es una lengua muerta, y nosotros la tenemos en cuenta porque nuestra amada palabra de Dios fue tomada, todas las versiones, las traducciones que hay, las 2224 y pico de versiones que existen, todas han sido tomadas especialmente del texto griego. También estaré hablando de la profecía de doble proyección, y también estaré hablando sobre el objetivo de la reencarnación y la muerte y resurrección de Cristo, especialmente la encarnación y la muerte
de Cristo. Pero donde me voy a enfrascar ahora es en Lucas 10:18, especialmente en la frase yo veía. Lo que dice el texto griego es lo siguiente: Etheorum ton Satanás hos astrapen ectou ouranu pesonta. Veían a Satanás como rayo desde el cielo cayendo. Veían a Satanás como rayo desde el cielo cayendo. Primero, en el texto griego no es Jesús quien veía, eran los demonios. Cuando Cristo hablaba del descenso del diablo del cielo, que no estaba hablando del descenso del diablo del cielo, pues vamos a explicar esto un poco más adelante. Primero que tenemos que hacer para comprender el texto es buscar la designación. Una designación trae una confusión y luego hacer un análisis contextual gramática del texto. Como yo decía, lo que hacían estos teólogos, o lo que hacen muchos teólogos, es hacer una traducción directa. Es incorrecto porque el griego koine es un dialecto muerto, pero que el Nuevo Testamento por lo menos fue escrito en el griego koine. El griego ha pasado por 4 procesos. Primero el prehomérico, el clásico, ¿verdad?, el koine, y luego del 1427, que es el texto moderno, o como muchos le llaman, el texto bizantino. El Nuevo Testamento fue escrito en griego koine, una lengua totalmente muerta, pero necesaria para la comprensión cabal de la Biblia, ya que el Nuevo Testamento, como dije, fue escrito en este idioma, pero también el Antiguo Testamento, a pesar de que fue escrito en hebreo, ¿verdad?, emparentado con el dialecto cuadrado, que es el arameo, también fue traducido en el año 300 a.C. o 250 a.C. al griego koine por 72 rabinos llevando a Alejandría. Ok, primero la designación. Este texto, esta palabra, yo veía, y voy a volver a leerlo para que la gente entienda. Estamos hablando de Lucas 10:18. Yo veía al diablo, dice Cristo, descender del cielo como un rayo, caer del cielo como un rayo. Ok, es lo primero. La palabra yo veía o veía es en su designación un pretérito imperfecto indicativo. ¿Qué significa esto? Significa que esta palabra es una acción o refleja una acción que ocurrió en un pasado, pero que no se especifica cuándo ocurrió. Esto es importante. Toda designación trae una conjugación, ¿ok? Estas son cosas que yo le enseño en los cursos que nosotros damos de griego bíblico, ¿ok? Griego bíblico, ahora mismo vamos a dar lo que es un diplomado de 4 meses de ciencia bíblica, y dentro de los materiales y los tópicos que vamos a enseñar, vamos a estar hablando del griego bíblico. Muy importante en nuestro tiempo, que hay mucha confusión y que hay tantas personas, tantos eruditos ahora que aparecen supuestamente conociendo el griego bíblico. Bien, la conjugación de esta palabra es primero y evoca en primera persona. Escuchen bien. Yo veía, tú veías, él veía, usted veía. Esa es la conjugación de la palabra ver aquí en Lucas 18. Que dicho sea de paso, la palabra ver ni es blepo en griego ni es jorao. Tiene otra palabra porque tiene otro significado. Y después vamos a hablar sobre eso. De manera que la designación de la palabra yo veía es un pretérito imperfecto indicativo. O sea, una acción que ocurrió en el pasado, pero que no se sabe en qué momento ocurrió. Ahora bien, la conjugación siempre evoca en una primera persona. Y si evoca en una tercera persona, que también es posible, es una tercera persona en estado singular. ¿Por qué? Porque la palabra original, tanto en castellano, pero como es una traducción, tenemos que entender que la palabra griega es un verbo imperfecto en primera persona. Por tanto, es una ignorancia, es una bobada decir de que esta palabra se le atribuye a los discípulos. Bueno, el varón dijo que era de que a los demonios, pero yo imagino que él se equivocó. No puede ser a los discípulos, ni una traducción directa, una traducción bíblica no puede decir que era a los discípulos, porque esta palabra está en primera persona, ¿ok? En primera persona en su texto griego, y que aparte la palabra ni siquiera es blepo o jorao, que es la palabra que normalmente se usa para ver, ¿ok? O para este tipo de acción. Pero esto lo vamos a dejar un poquito más adelante para seguir explicando el texto. La palabra aquí que aparece, yo veía, es un pretérito
imperfecto indicativo que refleja una acción que ocurre en el pasado sin saber exactamente cuándo ocurrió o no indicando cuándo ocurrió. Tiene una conjunción en primera y tercera persona, como que yo veía, tú veías, él veía o usted veía. Aún aparezca en tercera persona, tiene que hacerse con el singular por los motivos que ya yo expliqué. Ahora bien, vamos a hacer el análisis contextual gramatical en el texto griego. Primero, vemos que el texto previene o previo a la expresión yo veía. Vemos que primero dice y les dijo. La palabra decir, que es un verbo aoristo indicativo en tercera persona, se traduce como lego, y la palabra que es lego significa hablar, decir, contar. Luego hay una conjugación que es de, y luego aparece un pronombre que es a ellos, que es del griego autos. O sea, aquí la expresión y les dijo es una expresión de alguien que está lego, está hablando para una audiencia, ¿ok? De manera de que aquí vemos dos grupos. Un primer grupo a quien se le va a hablar y un segundo grupo donde el que está hablando hace una expresión en singular porque está narrando o diciéndole algo a varias personas que están en expectativa. O sea, esto es lo primero. Primero, lego de autor, o sea, él les dijo, él le está hablando, Cristo le está hablando a una audiencia, a su discípulo, ok. Ahora, ¿qué fue lo que le dijo? Dijo, yo veía a Satanás caer del cielo. Lo primero que tenemos que entender es que la palabra yo veía no es la palabra normal que se utiliza en el texto griego como blepo o jorao. Es la palabra que aparece ahí, es la palabra seoreo, ¿verdad? Que es ser espectador. Antes de llegar a este punto, primero déjeme explicarle algo que no le expliqué. Primero, la conjugación del pretérito imperfecto indicativo de yo veía para que recaiga sobre otras personas, o sea, para que se pueda indicar que el plural o la narrativa caiga a otras personas en plural. La palabra debe determinar en veían con N, o en el dado caso la palabra que termina en ais, como vosotros veáis. Si no tiene esta conjugación, no se puede hablar de que otras personas eran lo que estaban hablando. Vamos a ver un ejemplo. Marcos 6:50, Lucas 24:37, Hechos 27:39 y Hebreos 11:7 son ejemplos donde la palabra ver, veía, aparece con una N al final, veían. Y cuando aparecen con esta palabra, se puede atribuir a que otras personas, ¿verdad?, estaban observando, mirando. Pero miren que cuando interrumpe para decir, yo estoy siendo espectador. Ahora está hablando de la caída del diablo. Algo que yo quiero enfatizar aquí sobre la caída, ¿verdad?, del diablo, gloria a Dios, es que hay algo, es que esta palabra caída denota una palabra que es pipto en griego. Esta palabra significa perecer, postrar, frustrar, derrumbar. Ok, Cristo estaba observando, estaba siendo espectador, cómo el imperio del diablo se estaba derrumbando. ¿Y cómo? ¿A través de qué? De la intervención del reino de Dios en la tierra. La señal de que el imperio del diablo está cayendo es que los demonios están siendo sometidos, se están sujetando a la autoridad de Dios investida y puesta en nuestro Señor Jesucristo. Este es el contexto real de Lucas 18. No es que Cristo está viendo una visión del diablo cayendo. Hay muchos que toman este texto para hablar de la caída del diablo en el Génesis. No podemos tomar este texto para hablar del Génesis. Ni podemos hablar del texto para hablar de una caída literal del diablo. Este texto en su contexto está hablando del derrumbe del imperio del diablo a través, escuche bien, de la implantación del reino de Dios en la tierra mediante el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los demonios se nos sujetan. Entonces Cristo dijo, yo estoy contemplando la caída de Satanás. ¿Por qué menciona la palabra rayo? Porque la palabra rayo, que viene de un símil, es una palabra que viene de la palabra astrape en griego, que significa primero relámpago en sentido literal, ¿verdad? Pero
también significa rapidez. Quiero que entienda esto, rapidez. Tiene que ver con algo que se ve de manera súbita, rápida. Cuando nosotros vemos un rayo, ¿verdad? Los que han visto un rayo, algo lo caracteriza, que es la rapidez. O sea, para verlo hay que estar en ese momento a expectativa. Aparece el rayo y ya. Ok, ya, wow, mira, vi un rayo. El imperio del diablo estaba cayendo de manera rápida. Solamente en 3 años del ministerio de Cristo, los demonios eran sujetados y echados fuera. Lo que el diablo construyó en mucho tiempo, en poco tiempo, mediante la intervención del Evangelio eterno de Jesucristo, el imperio de Satanás estaba cayendo rápidamente. Hay un texto que alude a ello, Lucas 11:20, más si por el dedo de Dios he hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces, ¿mediante qué? Mediante la intervención del Evangelio, el reino de Dios había llegado. ¿Y cuál era la señal de que ya el reino había llegado? Era que los demonios eran expulsados fuera y eran sometidos. Y este sometimiento, este derrumbe, esta caída del diablo, de Satanás, del adversario, era de manera súbita y rápida.